Sostener una tablilla escrita hace miles de años y poder leer lo que dice es una sensación increíble. En las profundidades de las ruinas de la capital olvidada de Egipto, los arqueólogos descubrieron una pequeña tablilla de arcilla entre muchas otras. Así pues, se trata de una tablilla de arcilla. De hecho, su superficie está marcada por cicatrices y sus palabras olvidadas hace mucho tiempo. Durante más de 3000 años nadie supo lo que decía. Si ves una tablilla cuneiforme por primera vez, es poco probable que la identifiques como escritura. Pero cuando la IA finalmente le dio voz, el silencio se rompió. No era solo una carta, era una advertencia. Pegaremos el texto de la inscripción y resaltaremos esa palabra con signos de interrogación. Un mensaje de un faraón que ve su mundo derrumbarse. Y un recordatorio de que el nuestro podría ser el siguiente: las cartas perdidas del faraón. Hacia mediados del siglo XIV a.C., el faraón egipcio Akenatón hizo algo que ningún otro gobernante se había atrevido a hacer. Abandonó la antigua capital y construyó una completamente nueva desde cero en una llanura desértica a lo largo del Nilo. La llamó Aketatón, que significa el horizonte de Atón. Hoy la conocemos como Amarna. Cuando la ciudad desapareció, dejó tras de sí algo mucho más valioso que oro o estatuas, sus documentos. Y estos documentos no estaban escritos en papiro, como los registros egipcios habituales, sino que estaban impresos en arcilla. Cientos de tablillas fueron apiladas y almacenadas en las oficinas gubernamentales, escondidas y olvidadas durante más de 3000 años. Cuando finalmente fueron descubiertas a finales del siglo XIX, dejaron al mundo atónito, porque no se trataba de registros de templos ni textos religiosos. Eran la correspondencia del faraón, las cartas enviadas a y desde los aliados rivales y reyes vasallos de Egipto. Y aquí viene lo sorprendente: ninguna estaba escrita en egipcio. Las cartas estaban en un idioma extranjero, el acadio, impresas en arcilla mediante un sistema de escritura llamado cuneiforme. A primera vista eso suena extraño, porque el rey de Egipto, tierra de jeroglíficos, recibiría correo en otro idioma. Pero en el mundo antiguo, el acadio era el idioma internacional de la diplomacia, la versión de la edad de bronce del inglés comercial global. Todos los reinos importantes lo usaban para enviar mensajes al extranjero. La historia de cómo salieron a la luz estas tablillas es tan enrevesada como cualquier otra en la arqueología. En 1887, un grupo de aldeanos que excavaban en busca de fertilizante o ladrillos en Amarna desenterraron un conjunto de tablillas de arcilla. Algunos dicen que fue una campesina quien las encontró primero. Otros insisten en que fue un grupo de hombres. En cualquier caso, una vez que se corrió la voz, la gente llevó las tablillas a los comerciantes, quienes comenzaron a venderlas en el Cairo y más allá. Los eruditos se apresuraron a averiguar de dónde provenían, compitiendo contra saqueadores y coleccionistas. Los arqueólogos pronto notaron algo extraordinario en el propio yacimiento. En el centro de la ciudad, en ruinas, encontraron ladrillos de barro con jeroglíficos estampados que decían «Lugar de correspondencia del faraón». En otras palabras, la oficina de correspondencia oficial, una versión antigua de la sala de correo del Ministerio de Asuntos Exteriores, y coincidía con el lugar donde excavaciones posteriores hallarían aún más tablillas. Por primera vez quedó claro que las cartas procedían directamente del archivo del faraón, no de un templo ni de un entierro, sino de una auténtica oficina gubernamental que en su día gestionaba las relaciones internacionales. En los años siguientes, excavaciones profesionales intentaron rescatar lo que los comerciantes habían dispersado. En 1891 y 1892, el famoso arqueólogo británico Flinders Petrie excavó en Amarna y recuperó más piezas del archivo. Aproximadamente una década después, en 1903, Emil Chassinat, director del Instituto Francés del Cairo, adquirió 2 tablillas adicionales que habían aparecido en el mercado. Lo que siguió fue el caos, ya que las tablillas se dispersaron por todo el mundo casi de inmediato. Los museos competían por comprarlas, los coleccionistas las acaparaban, y los comerciantes las repartían entre varios. Hoy en día, los mayores grupos de cartas de Amarna se encuentran repartidos entre varias instituciones importantes. Más de 200 están en el Museo de Asia Occidental de Berlín. Casi 100 se conservan en el Museo Británico de Londres. Aproximadamente otras 50 piezas se conservan en el Museo Egipcio de El Cairo. Colecciones más pequeñas se encuentran en París, en el Louvre, en Moscú, en el Museo Pushkin, en Oxford, en el Ashmolean, en Chicago, en el Instituto Oriental, y algunas más en otros lugares. Cada pieza está registrada, catalogada y listada con el número del museo. Para cualquiera que intente estudiar todo el archivo, esta dispersión es el primer gran problema. La única manera de leerlo todo es ir saltando de país en país, de galería en galería, de cuaderno en cuaderno. No hay un solo estante etiquetado como correspondencia de Amarna. Es un rompecabezas mundial de fragmentos y ese es precisamente el tipo de problema que la IA fue creada para resolver. Si alguna vez visitas uno en persona, lo que más te sorprende es su simplicidad.
Una tablilla típica del archivo de Amarna tiene aproximadamente el tamaño de la mano de un hombre, mide unos 15 centímetros de largo, 10 centímetros de ancho y quizás 1 centímetro de grosor. Cada una lleva hileras de diminutas marcas en forma de cuña, cientos de ellas impresas en arcilla húmeda, con la punta de un estilete de caña. La tablilla se secaba, endurecía y almacenaba. Lo que distingue a estas tablillas del Egipto que la mayoría imaginamos es la escritura en sí. La escritura cuneiforme no se parece en nada a los jeroglíficos. No está pintada ni tallada con elegantes símbolos de pájaros y ojos. Es angular, densa y profundamente práctica. Pequeñas impresiones en forma de cuña dispuestas en patrones que representan sílabas, palabras o ideas. Para leer la escritura cuneiforme no se deletrea letra por letra. Hay que memorizar cientos de signos, sus valores fonéticos y el contexto que determina su significado. Un solo signo puede representar varios sonidos o incluso una palabra completa. El resultado puede parecer extraño al principio, pero la lógica es rigurosa. Es un sistema diseñado para escribanos y reyes, no para artistas. Entre todas estas tablillas, una destaca la EA 286, conocida oficialmente en Berlín como VAT 1642. Es uno de los ejemplos más completos y elegantemente escritos, con unas dimensiones aproximadas de 8 pulgadas de alto y 3,5 pulgadas de ancho. Hoy se encuentra en el Museo de Asia Oriental de Berlín, y de cerca se puede apreciar por qué los lectores debaten sobre ciertos aspectos. La superficie muestra desgaste por agua y pequeñas pérdidas en los bordes. Por lo tanto, algunos grupos de marcas en forma de cuña se desvanecen justo donde la tablilla se curva. Esas cicatrices son la razón por la que algunos signos son inciertos en la impresión y por la que las herramientas modernas tienen que andar con cuidado alrededor de las partes faltantes. Y ahora mismo tenemos herramientas de IA que pueden hacer algo con lo que aquellos primeros eruditos solo podían soñar. Al introducir los símbolos transcritos de estas tablillas, la inteligencia artificial puede analizar los patrones, compararlos con millones de combinaciones de signos conocidas e intentar traducirlos. En segundos. Lo que antes requería meses de trabajo minucioso con diccionarios y lupas, ahora se puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando la EA probó esta tableta, la A286 no se limitó a generar una carta diplomática rutinaria. Reveló algo mucho más inquietante. Un mensaje escrito hace más de 3,000 años que se lee menos como un informe y más como una advertencia. ¿Cómo la IA aprendió a leer acadio? Cuando la gente oye la frase, la IA descifró escritura antigua, puede sonar casi mágico. Como si un robot mirara la imagen de una tablilla antigua y de repente comprendiera lo que dice. Pero en realidad el proceso es mucho más práctico. Decodificado no significa que una máquina adquiera sabiduría ancestral de la noche a la mañana. Significa que el sistema utiliza un tipo especial de motor de traducción conocido como traducción automática neuronal o NMT por sus siglas en inglés. Imagínalo como un sistema de aprendizaje muy rápido entrenado para tomar oraciones en un idioma y predecir cómo aparecerían esas mismas ideas en otro. En lugar de memorizar diccionarios, estudia miles de ejemplos emparejados frases antiguas que coinciden con traducciones humanas y aprende los patrones entre ellas. Una vez entrenado el sistema, puede analizar nuevas líneas de texto acadio y generar una versión limpia y moderna en inglés que siga la misma lógica. En un estudio revisado por pares, publicado en 2023, los científicos demostraron que este enfoque realmente funciona. Entrenaron a su modelo para traducir el acadio al inglés de 2 maneras diferentes. Un modelo leía directamente los signos cuneiformes, esas marcas en forma de cuña que los escribas imprimían en la arcilla. Otro modelo leía transliteraciones, que son palabras acadias reescritas por expertos utilizando nuestro alfabeto moderno. Los resultados se midieron utilizando una puntuación estándar llamada BLEU, que evalúa la similitud entre una traducción y una versión humana de confianza. Cuanto mayor sea la puntuación, mejor será el rendimiento. Cuando el modelo leyó la escritura cuneiforme, directamente obtuvo una puntuación de alrededor de 36,5. Cuando leyó las transliteraciones, alcanzó aproximadamente 37,5. Puede que estas cifras no parezcan espectaculares, pero para este tipo de trabajo inicial son resultados notables. Esto no significa que la computadora haya reemplazado a los académicos, pero sí significa que la herramienta puede generar borradores rápidos y razonablemente precisos, especialmente para textos escritos en estilos formales y predecibles.
La siguiente pregunta es de dónde provienen las palabras en primer lugar. Hoy en día, los investigadores se basan en dos enormes proyectos en línea que han convertido la escritura antigua en datos legibles por máquina. El primero es ORAC, el corpus cuneiforme abierto y enriquecido. Es un proyecto de larga duración que almacena textos acadios en un formato ordenado llamado ATF. Ese formato es básicamente un conjunto de archivos de texto plano, donde cada línea de una tablilla antigua está escrita con letras latinas, con números de línea y pequeñas marcas que muestran dónde hay daños o incertidumbre. La segunda fuente principal es CDL y la iniciativa de Biblioteca Digital Cuneiforme. El CDL y conserva los registros del Museo de las Tablillas Originales indicando dónde fueron encontradas, a qué colección pertenecen sus números de catálogo e imágenes cuando están disponibles. Si consulta nuestro ejemplo específico A286 CDL y muestra su ID de objeto P 271.088, confirma que fue excavado en Amarna e indica que actualmente se encuentra en el Museo de Asia Oriental de Berlín. Esa misma entrada enlaza con el archivo de texto en formato ATF. Así, desde el registro del museo hasta las líneas mecanografiadas en acadio, todo es rastreable. Antes de que nada se acerque a un modelo de traducción, el texto necesita una pequeña limpieza. Los archivos ATF contienen símbolos especiales que los editores utilizan para describir lo que sucede en la tableta. Los corchetes indican que falta una sección. Una X marca un símbolo ilegible. Las llaves muestran palabras que los editores añadieron en función del contexto y los signos de interrogación señalan incertidumbre. Todos esos detalles son oro puro para los especialistas humanos. Les indican con precisión que está mal o es dudoso. Pero para una computadora son información irrelevante. Por lo tanto, los investigadores preparan dos versiones de cada texto. La primera versión elimina la mayor parte de ese marcado y conserva solo los signos acadios legibles. Esa copia limpia se utiliza para lo que se denomina una transliteración al inglés o T2E. La segunda versión conserva los signos cuneiformes originales codificados en símbolos Unicode y los introduce directamente en una conversión de cuneiforme a inglés o C2E. El estudio de 2023 probó ambos métodos y concluyó que cada uno tiene sus ventajas. Por lo tanto, lo más recomendable es usar ambos y compararlos. Ahora, imagina qué sucede cuando el modelo comienza a funcionar. Imagínalo como un traductor ultra rápido que ha estudiado infinidad de ejemplos. Le das una frase y adivina cómo se traduciría al inglés, y no tienes por qué conformarte con la primera opción. El modelo puede ofrecer varias traducciones posibles, a la vez cada una con un índice de confianza que indica su grado de seguridad. Cuando el modelo tiene confianza, ya probablemente esté manejando una fórmula familiar como un saludo o una frase de despedida que aparece en cientos de tabletas. Cuando la situación es menos clara, suele ser donde empieza lo interesante. Quizás el letrero esté dañado, la frase sea inusual o la gramática extraña. El sistema señala discretamente los puntos problemáticos para que los lectores humanos sepan dónde buscar con más detenimiento. Pero todo esto sigue dependiendo de la calidad del texto que sirve de base al modelo. Una línea copiada sin cuidado o mal interpretada seguirá provocando errores. Por eso, otra rama de la tecnología se ha sumado a la tendencia a las herramientas basadas en imágenes. En 2020, un estudio publicado en PLOS ONE describió un detector de aprendizaje profundo capaz de localizar y identificar signos cuneiformes individuales directamente a partir de fotografías tomadas con tabletas. Normalmente una persona tendría que dibujar a mano un recuadro alrededor de cada pequeño grupo de cuñas, una tarea tediosa y que consume mucho tiempo. Este sistema aprendió a detectar dónde estaban las señales y a sugerir esos recuadros automáticamente. No era perfecto. Aún requería la confirmación humana, pero aceleró drásticamente la parte más tediosa de la transcripción cuneiforme. Sin embargo, el desafío era claro. Estos sistemas necesitan una gran cantidad de ejemplos etiquetados para aprender correctamente. Y crear esos ejemplos para la escritura cuneiforme es un trabajo lento y minucioso. Aún así, la dirección era inconfundible. Una mejor detección de signos significa transcripciones más limpias y transcripciones más limpias significan traducciones más fiables. Casi al mismo tiempo, aparecieron nuevos conjuntos de datos que impulsaron ese progreso. Una de las colecciones más grandes, llamada Cuneiform ML, reunió decenas de miles de fotografías de alta resolución. Concretamente, 38.947 imágenes de tablillas sumerias y acadias. Cada imagen venía acompañada de su texto cuneiforme correspondiente en Unicode, su transliteración, dibujos lineales e información del catálogo. No es una herramienta de traducción en sí misma. Es el campo de entrenamiento que enseña a los sistemas posteriores cómo se ve la escritura cuneiforme en todas sus formas y contextos. Con esa cantidad de datos, un modelo puede aprender a determinar si una tablilla es legal literaria,
o administrativa. Estimar su periodo de tiempo y perfeccionar su comprensión de las formas de los signos. Así es como el campo pasa de fotografías dispersas de museos a algo parecido a un proceso de lectura completo, desde la imagen hasta el texto y la traducción. El estudio de 2023 señaló que el modelo funciona mejor con textos sencillos y formulados como documentos comerciales, registros administrativos y listas de presagios que siguen patrones predecibles. Le resulta más difícil trabajar con un lenguaje más libre y literario o con versos muy dañados simplemente porque tiene menos ejemplos similares de los que aprender. Las cartas diplomáticas, como las tablillas de Amarna, se sitúan justo en el medio, en parte fórmula, en parte expresión libre. Ese equilibrio las convierte en un caso de prueba perfecto. ¿Qué se puede esperar del primer intento de una modelo de redactar una carta diplomática? Cada carta comienza nombrando al remitente y al destinatario. A continuación, se incluye un saludo respetuoso que a menudo reafirma la lealtad o el parentesco. Luego viene el meollo del mensaje, a veces un informe, a veces una queja, a menudo una solicitud de oro grano o tropas. Finalmente hay una frase de cierre que retoma la cortesía. El modelo suele captar esta forma general sin problemas, porque ha visto la misma estructura en innumerables ejemplos. Donde falla es en los bordes un letrero que falta en una esquina astillada, un nombre que podría leerse de dos maneras, un conector sutil que puede o no estar implícito. Esos son los ámbitos donde la mirada y el juicio humanos siguen siendo irreemplazables. Y sí, es lo suficientemente rápido como para cambiar la forma en que funciona este campo. Un solo investigador ahora puede realizar una primera traducción de un conjunto completo de cartas relacionadas en una sola tarde. Antes ese tipo de tarea podía llevar meses. La diferencia no radica solo en la velocidad, sino en la perspectiva. Con docenas de borradores listos a la vez, comienzan a surgir patrones. Se puede observar qué ciudades escriben con más frecuencia, qué saludos se repiten y cuándo el tono de las cartas cambia de cortés a urgente. Los investigadores aún necesitan el trabajo lento y meticuloso para confirmar cada palabra, pero ahora parten de una visión general completa, en lugar de partir de cero. Para nuestra carta E, a 286, los investigadores extrajeron el texto ATF de ORAC y CDLI. Confirmaron los números de línea y limpiaron el archivo para que el modelo pudiera leerlo sin errores. Se prepararon dos entradas finales, una utilizando la transliteración y la otra utilizando la escritura cuneiforme original. Cuando el modelo los procesó, el resultado rompió el patrón. No se trataba de otro intercambio cortés sobre tributos o comercio. El tono era más cortante, inquietante, casi como una advertencia susurrada a través de los siglos. La advertencia enterrada en arcilla. Cuando el modelo de traducción leyó E, a 286, captó de inmediato el ritmo de obediencia que definía la comunicación real a finales de la Edad del Bronce. El escritor saluda al faraón con profunda humildad, se inclina profundamente y repite su devoción una y otra vez. Le recuerda al rey que su autoridad no es hereditaria sino conferida, que todo lo que posee proviene del brazo fuerte del faraón. Cada línea del comienzo transmite esa misma carga de formalidad y temor. El tono cauteloso de un gobernante que sabe que su supervivencia depende enteramente de la lealtad. Pero pronto el tono se oscurece. Las suaves frases de obediencia dan paso a advertencias breves y urgentes. El modelo comenzó a devolver frases que no se parecían en nada a la tranquila rutina de los impuestos al comercio o los tributos. Una y otra vez, encontró oraciones construidas en torno a la pérdida y el peligro. Las tierras del rey se han perdido, mi señor. El rey no tiene tierras. Y entre ellas apareció una clara súplica de ayuda. Envíen arqueros. Las palabras incluso tenían un plazo límite. Si hay arqueros este año, las tierras permanecerán. Sin arqueros, las tierras están perdidas. Esas pocas líneas transforman lo que podría haber sido otro documento burocrático en algo muy distinto, un grito de auxilio y una advertencia sobre el colapso. Cuando los investigadores compararon este primer borrador digital con las traducciones oficiales realizadas por humanos, la coincidencia fue asombrosa. La respetada edición de las cartas de Amarna de William Moran, fruto de décadas de investigación académica, contiene la misma sensación de alarma en casi los mismos lugares. La introducción formal aparece palabra por palabra. El escritor hace una profunda reverencia, alaba el brazo fuerte del faraón y reconoce que el rey lo puso en el poder. Luego, línea por línea, la carta llega al estribillo: las tierras del rey se han perdido. La frase se repite varias veces, casi como un eco que busca quedar grabado en la mente del faraón. El texto luego nombra la amenaza, los culpa del saqueo y repite la condición. Si los arqueros llegan este año, la tierra sobrevivirá, si no Egipto perderá el control.
Incluso en distintas traducciones, esas mismas frases de advertencia permanecen constantes. Y he aquí una dura verdad que hace que el mensaje parezca aún más urgente. En este archivo no se han encontrado respuestas reales. Si la corte respondió a esas respuestas, no se conservan en Amarna. Lo que tenemos son informes de campo y súplicas como esta. Voces que se alzan en la cadena de mando y silencios que regresan. Ese registro unilateral convierte la advertencia de la carta en un momento de suspenso que aún podemos sentir. El orador es Abdi-Heba, gobernante de Jerusalén. No es rey por derecho propio, sino que gobierna en nombre de Egipto bajo la autoridad del faraón. Su destinatario es el propio faraón, muy probablemente Amenhotep III o su hijo Akenatón, según la datación. El papel de Abdi-Heba es claro. Mantiene intacto el dominio de Egipto en una de sus provincias del norte. Por lo tanto, cuando escribe "se han perdido las tierras del rey", no se refiere a su propio territorio. Está advirtiendo que el control de Egipto sobre Canaán se está desvaneciendo por completo. Cada "mi señor" en el texto refuerza esa relación. Cada 7 veces y 7 veces me inclino subraya su dependencia. Esto no es el desafío de un rebelde. Es un siervo desesperado que suplica refuerzos antes de que todo se desmorone. El problema al que se refiere proviene de un grupo llamado Apiru, a veces escrito Habiru. La palabra aparece por todo el cercano oriente durante este período, pero no apunta a una tribu o pueblo específico. Es más bien una etiqueta para forasteros mercenarios, refugiados asaltantes, o trabajadores desplazados que viven fuera del control de las ciudades establecidas. En un texto, son soldados contratados. En otro, son bandidos. En la carta de Abdi-Heba son los atacantes que han saqueado todas las tierras del rey. Por eso su petición de arqueros no es una solicitud rutinaria. Es una exigencia al ejército egipcio para que intervenga antes de que los rebeldes conquisten más territorio. La estructura de su mensaje subraya aún más la urgencia. No es un lamento por algo que ya sucedió, sino una predicción de lo que está por venir. El lenguaje es condicional, casi matemático. Si Egipto envía arqueros, este año la tierra permanecerá. Si no, se perderá. Esa pequeña frase, "este año", convierte la nota en una cuenta regresiva. Es el equivalente antiguo de decir, si no llegan refuerzos de inmediato, estamos acabados. Cada repetición de "las tierras están perdidas" estrecha esa línea de tiempo. Incluso el comisionado egipcio acusado de negligencia, Enhama, a veces escrito Yanhama, aparece por su nombre. Abdi-Heba se queja de que Enhama está favoreciendo al bando equivocado, y de que él, el fiel servidor, está siendo calumniado por traer malas noticias. No son florituras poéticas. Son detalles administrativos. La carta es esencialmente un informe de crisis escrito por un gobernador provincial que intenta mantener el orden para su amo imperial. El modelo de IAE manejó bien la mayor parte de esa estructura. Captó a la perfección el saludo ritual, siguió la transición de la lealtad a la alarma y seleccionó el estribillo recurrente que enmarca todo el mensaje. Donde flaqueaba era en los puntos difíciles, en los bordes dañados de la arcilla donde las letras se mezclaban, o en las secciones donde los nombres varían entre las fuentes. Por ejemplo, Enhama y Yanhama son solo 2 grafías del mismo funcionario, pero la máquina no estaba segura de cuál usar. También se suavizaron algunas palabras de enlace para que el inglés sonara más natural. Esos pequeños fallos son normales y esperables al traducir una lengua antigua incluso para los humanos. Lo importante es que la estructura principal y el mensaje se mantuvieron intactos. Un sirviente leal, una amenaza inminente y una súplica de ayuda limitada por el tiempo. Para comprender lo que estaba en juego, imagínese el mapa. Durante el periodo de Amarna, el alcance de Egipto se extendía profundamente en el Levante. Decenas de ciudades-estado, incluida Jerusalén, eran vasallas bajo la tutela egipcia. Enviaban tributos anuales, obedecían a los enviados de Egipto y esperaban protección militar a cambio. Cuando Abdi-Heba escribió su carta, el poder de Egipto comenzaba a menguar. Los cambios internos, las reformas religiosas y la inestabilidad regional estaban desviando recursos de la frontera. Los gobernantes locales como él se vieron obligados a valerse por sí mismos, rodeados de enemigos que podían percibir su debilidad. Por eso su mensaje es tan contundente. Le está diciendo al faraón que las guarniciones que antes estaban estacionadas cerca han sido retiradas. Menciona ciudades rivales y vecinos que se han vuelto hostiles. Y luego da la voz de alarma sobre los Apiru, describiéndolos como los que están arrasando los puestos avanzados de Egipto. Para Abdi-Heba, este no es solo su problema, es el del imperio. Este tono de pánico tampoco proviene de un solo documento. El nombre de Abdi-Heba aparece en al menos 6 cartas conocidas, desde la EA 285 hasta la EA 290.
Cada una vuelve a los mismos puntos problemas con forasteros, pérdida de territorio y llamamientos urgentes a las tropas. Y A286 simplemente capta la crisis en su punto álgido. Las demás se hacen eco de ella repitiendo las mismas peticiones con ligeras variaciones. Y no se trata solo de Jerusalén. Desde la costa ribjada de Biblos da la voz de alarma en A75, describiendo ciudades que se desmoronan y forasteros que invaden. Diferentes voces, el mismo mensaje. Sin soldados, las tierras del rey se escapan. Así sabemos que no se trata de una exageración de un gobernante asustado. Es el sonido constante de un hombre que ve caer los muros y grita pidiendo ayuda a sus superiores. Gracias por ver. Ahora, mira los videos que aparecen en pantalla para descubrir más historias increíbles.